Buenos días, hermanos. Bendiciones. Me da mucho gusto saludarles esta mañana y les doy otra vez las gracias por su paciencia con nosotros. Este será el primer sermón en español que estamos grabando y le doy gracias a Dios por su bendición, su protección, y gracias a ustedes, hermanos, por orar por nosotros, interceder por nosotros y seguir apoyándonos. Que Dios les bendiga grandemente. Quiero leer del libro del profeta Isaías, el capítulo 53. Y como de costumbre, hermanos, aquí en la iglesia ustedes saben que al final de cada servicio nosotros celebramos la Santa Cena. Quiero hacerlo con ustedes. Así que antes de empezar el servicio les recomiendo, hermanos, que arreglen los elementos para poder compartir juntos al final del servicio, antes de declarar la bendición sobre ustedes, ¿ok? Así que prepárense. Vamos a estar leyendo varios textos, hermanos, del libro de Romanos, Isaías 53, también en Corintios estaremos, y porque vamos a estar hablando hoy de por qué Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario y las bendiciones de Dios, hermanos, que vienen cuando nosotros estamos agradecidos con Él, reconociendo lo que Cristo hizo para entrar y vivir en la vida nueva. Isaías 53. Voy a leer empezando con el versículo 3. Isaías 53 y 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no la estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y luego, hermanos, vamos ahora al versículo 10. El versículo 10 nos dice bien claramente, hermanos, que fue Dios y la intención y la voluntad de Dios el sufrimiento de Jesús. El verso 10 dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, es decir, sujetándolo a sufrimiento. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra eterna que nos da fe. Te doy gracias por el Espíritu Santo que vive en nosotros, morando, Señor, en nuestro espíritu. Y gracias muy especialmente por Jesucristo, tu Hijo, que tú enviaste, Señor, que tú diste para traernos a nosotros salvación. En esta mañana, Señor, agradecidos, venimos a adorarte y a vivir tu palabra, y recibimos tu bendición. Amén y amén. Hermanos, antes de comenzar el sermón, quiero compartir con ustedes, hermanos, unos anuncios aquí en la iglesia. Como ustedes saben, no nos estamos reuniendo todavía. Esperamos que pronto vamos a poder abrir las puertas y juntos venir, adorar, cantar, alabar, oír la palabra de Dios, hermanos, y celebrar la Santa Cena juntos aquí físicamente. Hasta ese día, hermanos, quiero decirles que bastante agradecido estoy, como dije al principio, de que siguen apoyándonos, siguen ustedes bendiciéndonos, hermanos, con sus oraciones, con su apoyo financiero, con los diezmos y sus ofrendas. Y por eso, hermanos, sí estoy bien agradecido, y que Dios los bendiga y multiplique todo lo que están poniendo ustedes en las manos de Dios. Para nuestra familia, hablo yo de nuestra familia física, ¿verdad? Estamos bien, no hemos batallado con la salud, hemos estado nosotros pensando en ustedes, orando por ustedes, que también Dios los cubra, los protege y los bendiga en una manera muy especial, porque sabemos que Dios va a suplir todo lo que necesita. Hay algunos hermanos que me han mostrado, me han dicho
a lo fiel que ha sido Dios con ustedes. Pero también tenemos unas noticias tristes porque en nuestras familias, hermanos, 3 familias han perdido seres amados en estos días. Emanuel y Edith perdieron el bebé hace ya como un mes. El hermano Joe Cantú, el esposo de Maggie, perdió su mamá también, y el Viernes Santo tuvimos el entierro. Me avisaron esta semana que el hermano Alfredo Flores, esposo de nuestra hermana Daisy, también falleció, y vamos a tener el entierro el miércoles, primeramente Dios. Se les aviso, hermanos, porque somos una familia, necesitan ustedes saber. Les pido que cuando piensen en ellos, que le pidan a Dios consuelo para ellos y fuerza. Estamos pasando por estos meses, por estos días, y como ustedes saben, hermanos, es imposible poder reunirnos en la funeraria como de costumbre. Están limitando, hermanos, esos servicios a 10 personas. Y luego el entierro también, aunque pueden más ir, se tienen que quedar en sus carros o cerca de sus carros. Así que son tiempos duros para la familia. Les pido que oren por ellos, intercedan por ellos y pidan de Dios bendición para todos esos hogares. ¿Por qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Eso es lo que quiero platicar esta mañana. Y vamos a ver, hermanos, diferentes cosas. Un hombre escribió un libro dando 50 razones por el cual Jesucristo vino y murió en la cruz. No lo voy a cubrir todas las 50 razones, pero vamos a cubrir una de las más importantes esta mañana. Y quiero que vayan conmigo, hermanos, en este momento, disculpen, a Salmo 103, un salmo muy hermoso, muy poderoso. Y la Biblia declara en el Salmo 103, el verso 12, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones o nuestros pecados. El motivo, la razón más importante por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario fue por el perdón de nuestros pecados, por el perdón de mis pecados. El pecado es un negocio serio para con Dios, porque el pecado es una transgresión en contra de Dios. Dios es un amor, es una persona, un ser de amor. Y Él todo lo que nos ha dicho, nos ha hecho, hermanos, y nos ha declarado es para nuestro bien, porque es un Padre perfecto. Y nosotros, hermanos, hemos rebelándonos en contra de la voluntad de Dios. Hemos nosotros desobedecido sus mandamientos y le hemos dado la espalda a su gracia y a su favor. Y el pecado, hermanos, es negocio serio, porque nos aleja de un Dios santo. Pero Dios ha hecho una manera para poder nosotros ser perdonados de nuestros pecados. El perdón que Dios nos da no nos cuesta nada, pero le costó a Jesucristo su vida. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y su amor, por tanto amor, hermanos, que Él tuvo por nosotros, Él entregó a su Hijo para pagar el precio por nuestro pecado. En Efesios 1 y 7, Efesios capítulo 1, el versículo 7, dice, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es por la gracia de Dios que somos nosotros perdonados. Es por las riquezas de la gracia de Dios que podemos nosotros ser lavados de nuestras transgresiones. Mateo 26 y 28, cuando estaba el Señor Jesús celebrando la Santa Cena, Él dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Así que entendemos, hermanos, que Jesús vino y murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para lavarnos, hermanos, y para redimirnos, para rescatarnos. ¿Por qué vino Cristo a morir? Vino para mostrar el amor del Padre para nosotros, y vino para mostrar su propio amor por nosotros, el amor del Hijo de Dios, Jesucristo. Vamos a ver unos textos que nos enseña eso.
Empezamos con Romanos. Romanos el capítulo 5. Y luego en un momento voy a regresar a Efesios. Pero Romanos 5, versículos 7 y 8 declara: ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego sabemos el texto, hermanos, en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Él teníamos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en Efesios vemos, hermanos, que el amor del Padre y el amor del Hijo vino a manifestarse, hermanos, en la cruz del Calvario. En Efesios 5:2 dice la palabra: como también Cristo nos amó, debemos nosotros de andar en amor. Como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego en Efesios 5:25, cuando está hablando, hermanos, del amor que un hombre debe de tener por su mujer, por su esposa, hace Dios la comparación del amor que Jesucristo tiene para la iglesia. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Dios amó a la iglesia y se entregó, así como Cristo, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando habla de entregarse, está hablando de entregarse a la cruz, el sufrimiento y la muerte. Y luego en Gálatas 2:20, donde habla de que nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo, al final de ese verso dice: el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él no vino, hermanos, para ser servido. Él vino para servir, y Él vino para dar su vida en rescate por muchos, por nosotros. Así que entendemos que vino Jesucristo y murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Él vino para enseñar el grande amor que Dios tiene por nosotros y para mostrar el grande amor que Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene por nosotros. Y el pecado, hermanos, que nos había destituido de la gloria de Dios, el pecado en nuestra vida, la rebelión que teníamos nosotros, hermanos, ese amor que nos había distanciado de Dios, Jesucristo vino para reconciliarnos. Pero no nomás para reconciliarnos con Dios, y eso es bastante grande, sino que Él vino también para justificarnos. Vino para proveer la manera y para hacerlo. Esta palabra de justificarnos, hermanos, es una declaración jurídica, es una declaración legal. Es algo que Dios dice: te estoy declarando a ti no culpable. Y eso es, en sí, hermanos, es algo grande, es algo glorioso, ¿verdad? Que Dios nos declare a nosotros que somos culpables, nos declara no culpables. Pero no nomás es suficiente una declaración que no eres culpable, porque te declaren no culpable no quiere decir que eres inocente. Los jueces pueden ver, hermanos, una persona que ha matado a alguien, pero sabemos nosotros que hay una justicia que se tiene que satisfacer. Por ejemplo, un juez que ve a un acusado y sabe que ese acusado es culpable y le pregunta: güey, ¿te sientes tú mal por lo que has hecho? Sí, me siento mal por lo que he hecho. Ok, yo te perdono, no tengas cuidado. Aún así, hermanos, sabemos que hay algo que no está muy correcto, algo que hace falta, porque un juez no nomás puede declarar a una persona no culpable, sino que hay una justicia que se tiene que cumplir. Si en lo natural, hermanos, eso es cierto, ¿cuánto más, hermanos, cuando se está hablando de la justicia divina? La justicia de Dios, porque nuestro pecado ha ofendido a la santidad de Dios. Nuestro pecado ha ofendido a la justicia de Dios y tiene que haber un pago por eso.
Y la paga fue la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 5, versículos 8 y 9. En Romanos 5, 8 y 9. Y ahorita voy a tocar Romanos capítulo 3 también. Estamos hablando de la justificación, de ser nosotros justificados ante Dios, declarados no culpables ante Dios. Dice, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Justificados, estando ya justificados en su sangre, la sangre de Jesús. Y Romanos 3, 24 y el verso 28 dicen lo siguiente, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que estamos viendo y entendiendo que no podemos hacer nada para ser justificados ante Dios. Pero cuando abrazamos la gracia de Dios y aceptamos lo que Cristo hizo, entonces Dios nos declara no culpable. El verso 28 de Romanos 3 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Somos nosotros declarados no culpables por fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz. No en lo que yo estoy haciendo o puedo hacer, sino que en lo que yo veo que Jesús hizo en la cruz. Y eso yo digo, Señor, gracias por lo que Él hizo. Ahora yo recibo ese perdón gratuitamente. Yo tengo fe que Jesucristo dio su vida en la cruz. Y ese precio que Él pagó fue suficiente para borrar todas mis deudas. Aleluya. Pero ahí, hermanos, es como cuando una maestra está viendo que un niño ha sacado un F, ¿verdad? Y borra ese F y lo cancela. Pero cuando lo borra no quiere decir que el niño ha sacado un 100 o un A. Y ahí es donde entra, hermanos, la segunda parte, que es la imputación, o es decir, ahora Dios está tomando lo que está en la cuenta de su Hijo y poniendo eso a nuestra cuenta. Porque en la cruz, lo que era nuestro pecado, Él lo puso en la cuenta de su Hijo. Y ahí murió el Señor Jesús y murió nuestro pecado también con Él. En Romanos 5, versículo 19, dice, porque así como por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos. Perdón, déjenme comenzar de nuevo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿De qué está hablando? Está hablando de Adán. Cuando Adán pecó, cuando él cayó, cuando él desobedeció a Dios, cuando él se rebeló en contra de Dios, entonces el pecado abrió la puerta para el pecado en toda la humanidad. Y desde Adán hasta acá, cada persona que nace en pecado. Y por eso dice el texto, así como por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Y aquí viene lo glorioso. Dice, así también por la obediencia de uno, es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. ¿Están viendo? ¿Están entendiendo? Lo que Dios está diciendo es, un hombre vino, desobedeció y abrió la puerta para que el pecado entrara a toda la humanidad. Pero luego vino un hombre sin pecado, un hombre justo, un hombre que cumplió toda la ley de Dios. En todo fue obediente. Y ese hombre, Jesucristo, Él murió en la cruz. Y porque Él murió y Él obedeció la voz del Padre, entonces los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué? El verso 21 del capítulo 5 de 2 de Corintios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí es donde está, hermanos, lo glorioso de lo que pasó ese Viernes Santo cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario.
Dios mostró el amor de Él. Jesús mostró el amor de Jesús por nosotros. Nuestros pecados fueron lavados y borrados. Y luego Dios dice, yo los declaro a ustedes no culpables. Y toda la justicia de mi Hijo, ahora lo estoy poniendo a la cuenta tuya. Y tú ahora eres justificado, eres justo delante de mí. Filipenses 3:9 dice, ser hallado en Él. Yo quiero ser hallado en Jesús, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es mucho lo que estoy tratando, hermanos, de tocar en esta mañana. Pero es glorioso, hermanos, lo que pasó en la cruz de Cristo. Es bueno pensar en esto, hermanos, en estos días oscuros, de que tenemos nosotros un derecho como hijos de Dios de apropiar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Apropiar el perdón de nuestros pecados. Abrazar la revelación del amor tan grande que Dios tiene por nosotros. A la misma vez, no caminar, hermanos, como gusanos en la tierra, sino que pararnos como hijos de Dios, justificados ante Dios, porque Él nos declara a nosotros no culpables y luego nos declara que somos hijos de Él. ¿Cuál debe de ser mi respuesta a esto? ¿Cuál debe de ser la respuesta tuya a esto? Vamos otra vez a Romanos. Quiero terminar con este texto en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a leer otra vez, ¿ok? Romanos 10, versos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta mañana yo estoy hablando a muchas personas que ya han hecho esta confesión de fe. Ya han creído que Dios ha levantado a Jesús de entre los muertos. Y la Biblia dice que tú eres un hijo de Dios. Has pasado de las tinieblas a la luz verdadera. Que has pasado de la muerte a la vida eterna. Pero hay algunos quizá que no lo han hecho. Y es bueno hacer esa decisión. ¿Qué te está impidiendo en este momento de hacerlo? De creer, ¿tú crees que Jesús fue levantado de entre los muertos por el Padre? Si lo crees. Entonces, si lo crees, ahora decláralo. Confiésalo con tu boca para salvación y serás tú justificado ante Dios. Esa es la promesa de la palabra, los textos que te acabo de leer. No es necesario, si ya lo has hecho, que lo hagas de nuevo. Solamente dale gracias a Dios que esto es verdad, es real, que estás viviendo en esta relación íntima con Dios. Pero si no lo has hecho, es bueno que tú reconozcas que Jesucristo pagó un precio grande para rescatar tu alma. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, porque de tal manera te amó Dios a ti, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que tú, todo aquel que en Él cree, si tú crees en Él, no necesitas ser perdido, sino que seas salvo. Recíbelo hoy como tu Salvador. Recíbelo y entra en una comunión eterna que va a durar para siempre, en una relación con Dios. ¿Cómo lo recibes? Sencillamente decirle a Dios: Dios, yo creo que Cristo murió por mis pecados, yo creo que Él es tu Hijo, yo creo que tú lo levantaste de entre los muertos, y yo pongo mi fe en lo que Él ha hecho, y yo recibo tu perdón y tu salvación en este momento. Amén. Vamos ahora a tomar la comunión juntos. Hermanos, son momentos muy especiales cuando yo puedo
tomar la copa, cuando yo puedo agarrar el pan y reconocer lo que Cristo hizo por mí, lo que Cristo ha hecho por mi familia. La gracia de Dios, hermanos, que se extiende de una generación a otra generación, que Él ha borrado mis pecados del oriente hasta el occidente. Él ha puesto todos mis pecados en lo más profundo del mar para nunca acordarse de ellos. Y luego Él me llama a entrar en una nueva relación con Él que va a durar para siempre, eternamente. Y lo celebramos y declaramos la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a leerlo en 1 Corintios 11, el versículo 23 al 26. Si tienes los elementos, prepáralos ahí. Y vamos a tener una íntima comunión con Cristo Jesús, con Dios el Padre, con el Espíritu Santo en estos momentos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, coman el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todos los beneficios de la muerte de Jesús los estás declarando y anunciando. Anúncialos a tu alma, a tu mente, que tus pecados son perdonados, mis pecados son perdonados. Dios me ama tanto y mostró su amor por mí, aun siendo yo un pecador. Cristo murió por mí, Cristo murió por ti, y tú eres justificado ante el Padre. Ya no eres culpable. Esas son buenas nuevas. No nomás no eres culpable, ahora eres justo, porque eres criado en justicia y santidad. Efesios 1. Bebe la copa. Son buenas noticias, hermanos. Son buenas nuevas. Cristo vive. Aleluya. Cristo vive. Y ahora quiero declarar la bendición sobre tu familia, tu hogar, sobre tu negocio, sobre todo lo que pertenece a tu vida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. La paz de Jesús guarde tu corazón y tu mente. Hermanos amados, Dios es bueno, Dios es fuerte, Dios ha dado todo por rescatarnos a nosotros. Ahora Él va a suplir todas tus necesidades. Él va a bendecir tu hogar, tus hijos, tus nietos. Él va a bendecir tu negocio. Todo lo que tu mano toque, lo va a bendecir, porque Dios es fiel a su palabra. La bendición de Cristo te cubre a ti y a toda tu familia. Nos vemos el próximo domingo, hermanos. Dios los bendiga. Amén.